Hoy vamos a ver operadores aritméticos de manera genérica. Eh, Recuerda que vamos a estar trabajando con el lenguaje de C++. Ya en una próxima oportunidad te voy a estar explicando cómo utilizamos. Pero estos operadores que te voy a explicar hoy, bueno, en la mayoría todos los conoces. También funcionan en PCI. Entonces inicialmente vamos a ver este operador que lo único que hace es hacer una operación de suma con los elementos que estemos trabajando. Es decir, puedo agarrar la variable A y hacer una operación de suma. Tú conoces ya estos operadores, el operador de A menos B, por ejemplo, A por B. Muchas veces cuando no conocemos el operador de la multiplicación, vi algunos escenarios donde colocan A por B. Entonces no existe este operador por, es una variable, en realidad es una letra, el operador es asterisco, ¿no? Y por ejemplo para representar la división utilizamos este slash inclinado hacia la derecha. Eso es división. Y un operador que probablemente no conozcas sea el operador módulo. Este operador lo que hace es obtener bueno, en pocas palabras, el resto de la división de dos números enteros. Exclusivamente trabaja con números enteros. Entonces el resto comúnmente se lo conoce también como el residuo. Entonces el operador módulo lo que nos permite obtener es el residuo de la división de dos números enteros. Si quieres verlo en una manera bien sencilla, por decir, podríamos agarrar 7 y hacer módulo 3. En pocas palabras, este operador trabaja de esta forma. Similar a una suma o una multiplicación, se opera entre dos números. Estos dos números tienen que ser, obviamente, valores enteros. Esto tienes que tener muy en cuenta. Enteros, ambos. Entonces, de esa manera te estoy pidiendo que hagas una operación o una división exacta, donde cuando te hablo de una división exacta, haz de cuenta que tienes esto de acá, 7 dividido entre 3. Entonces la división exacta sería 2 y me sobra 1. Entonces si tú agarras y multiplicas 2 por 3, te da 6. Y si tú sumas esa operación con este valor, obtienes el valor de 7. Ese es el residuo. Entonces el residuo en muchas de las operaciones que vamos a estar haciendo va a ser de mucha importancia para poder hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si tú necesitas determinar si un número es par o impar, lo único que tienes que hacer es, por decir, hacer la operación con el número 2. Supongamos que quieres determinar si 7 es par o impar. Si esa es la operación de módulo 2, esto te da a devolver 1. Y el hecho de que cualquier número dividido entre 2 tenga un residuo que sea la unidad, me da a entender que ese número es impar. Es lógico. Por ejemplo, si tú agarras el 13 y lo segmentas en dos partes, las dos partes van a ser a 6 y siempre te va a quedar 1. Entonces 13 módulo 2 siempre me va a dar 1. Entonces todos los números, por decir que son impares, siempre van a tener un residuo de 1 cuando hagas la operación de módulo con el valor 2. Y si tú haces la operación módulo 2 para un valor entero, por ejemplo se me ocurre 16 módulo 2, esto siempre te va a dar 0 a la prueba. Voy a hacer la operación, voy a tratar de representar esto con divisiones exactas. Entonces si nosotros tenemos la habilidad de poder interpretar esto, vas a ver que vamos a poder resolver ejercicios que hacen bastante uso de este operador. Por ejemplo, si tú agarras 7 y lo divides de manera exacta entre 2, esto te da 3 y te da 1. Si tú agarras, por ejemplo, 16 y lo divides de manera exacta entre 2, esto te va a dar 8 y tienes un residuo 0. Si tú agarras el 13, por decir, y haces una división entre 2 de manera exacta, esto te va a dar a 6 y te sobra 1. Entonces observa que el residuo de todos los números que son impares siempre es 1. Y en el caso de aquellos números que son pares, su residuo es 0. Entonces, en muchos de los problemas, nos va a ser de mucha utilidad hacer un análisis de los residuos. Los residuos nos van a permitir fácilmente obtener información para tomar una decisión. Como te mencionaba, si queremos determinar si un número es primo, si un número es par o impar, podemos recurrir a encontrar el residuo con la operación de módulo 2. Si el residuo es 1, quiere decir que es impar. Y si el residuo es 0, quiere decir que es par. Por ejemplo, si yo tengo dos números, si tuviese por decir 15 y tengo 7, ¿cómo puedo determinar que 15 es múltiplo de 7? Es una pregunta muy
muy trillada, si quieres verlo así, cuando empezamos a aprender programación. Entonces, un criterio es de que la división de estos dos números entre 15 y 7 tendría que ser una división exacta. ¿Qué queréis que sea, que tenga una división exacta? Que el residuo tendría que ser 0. Si tú tratas de hacer la división, esto te va a dar a 2 y te va a quedar 1. Entonces, al obtener el residuo, puedes tener la certeza de que si no es 0, este número no es múltiplo de este. Probemos con un número que efectivamente es múltiplo de otro. Por ejemplo, tendría el 16 y con el 8. Esta es una división exacta. Esto te da 2 y observa que el residuo te da 0. Entonces, este módulo, este operador módulo, nos permite determinar el residuo de una división entera. En muchas oportunidades nos va a ser de bastante utilidad para poder resolver ejercicios que estemos viendo más adelante. Entonces, la forma en la que nosotros utilizamos este operador es simplemente con el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje me permite fácilmente interpretar. Entonces, cuando en algún momento tú veas, se me ocurre A módulo B, lo que estás indicando es quiero obtener el residuo de hacer la división de A con B. Entonces acá vamos a tener un resultado, ¿sí? Se me ocurre un resultado X y probablemente acá tengamos un residuo. Entonces este valor R es el que obtenemos al hacer esta operación de módulo. Entonces, utilidades de este operador, por ejemplo, para determinar par impar, para determinar multiplicidad, para, por decir, segmentar, para separar dígitos. Entonces te voy a estar explicando cómo vamos a estar utilizando este operador en ejercicios más adelante. Adicionalmente, no solamente tenemos este operador, los otros operadores que tú has visto que están muy asociados a la parte de matemática, los conoces: suma, resta, diferencia. Existen otros tipos de operadores que también son útiles al momento de hacer operaciones, pero que estos operadores están muy asociados a la parte lógica y relacional. Es decir, que tenemos operadores, por decir, para a la parte de preguntas, por ejemplo, para negar, para encontrar si es menor, para ver si es menor o igual, mayor, mayor o igual, si son iguales, si son diferentes, y estos otros dos operadores que que ya los hemos estado utilizando, que están asociados a combinar preguntas, que son lógicos, ¿no? Es decir, agarro una pregunta: si está lloviendo y está haciendo frío, entonces debo abrigarme mucho. Si está haciendo calor y está nublado, puedo salir con una chompa, se me ocurre. Ya no, aunque he dicho algo contradictorio, de todas maneras se puede tomar preguntas o hacer una combinación con el operador O. Estos elementos te van a ser de mucha utilidad para que de alguna manera tú puedas fácilmente armar preguntas o un set de preguntas interesantes al momento de resolver ejercicios.